En este vídeo vamos a abordar las alteraciones emocionales en el paciente al final de la vida. Hola, mi nombre es Ana Isabel Martínez, soy psicóloga clínica y me dedico al campo de la psico-oncología y los cuidados paliativos. La fase terminal de la enfermedad implica situaciones altamente estresantes para el paciente y la familia que producen importantes consecuencias a nivel emocional. El estado psicológico del paciente se ve afectado por las señales cada vez más visibles del deterioro físico, la modificación en los hábitos de vida, los tratamientos prolongados y la sospecha o percepción de muerte inminente. También afecta al entorno laboral y social. La disminución de sus relaciones con los demás debido a los cambios en el nivel de actividad propicia el aislamiento y la aparición de estados depresivos. La proximidad de la muerte genera muchas emociones en los enfermos familiares y profesionales que están a su cuidado. Cambios e incertidumbres que rompen el equilibrio vital del enfermo y lo obligan a afrontar la situación que le toca vivir. Estas respuestas fluctúan desde leves signos de malestar psicológico hasta trastornos psiquiátricos mayores. Conocer y detectar las necesidades emocionales que surgen a lo largo del proceso de enfermedad y dar soporte emocional al paciente y su familia para lograr el bienestar y paliar el sufrimiento es el objetivo primordial de nuestra función como voluntarios y cuidadores. A continuación, veamos los diferentes estados que muestran el impacto emocional de la persona. La tristeza es un estado afectivo que se asocia al concepto de pérdida de algo que se posee en el presente y es significativo. Es una reacción normal en el proceso de adaptación del paciente y de su familia ante las posibles pérdidas que tiene que afrontar. Pérdida de la autonomía, de las relaciones sociales, pérdidas físicas. La tristeza suele acompañarse de sentimientos de baja autoestima, de ineficacia. El paciente siente que ya no es útil y representa una carga para sus familiares. Sentimientos de indefensión, de que no controla nada en su vida. Sentimientos de apatía o falta de interés por lo que le rodea y en ocasiones de culpa y enfado. El paciente se muestra más aislado, menos comunicativo y tolerante, pudiendo llegar al rechazo generalmente pasivo de los demás. Llorar, compartir con los demás y descansar ayuda a superar la tristeza. Es el síntoma que más frecuentemente aparece y uno de los que más preocupan a los familiares, quienes se sienten impotentes y no saben qué hacer y cómo afrontarlo. ¿Cómo podemos ayudarle? Establece una relación empática con la persona que sufre, muéstrate disponible, evita frases vacías de contenido que no consuelan y permite la expresión de emociones. Es importante motivar y reforzar para que el paciente haga pequeñas actividades gratificantes que le conecten con la vida, pero también respetar los momentos de tristeza que puedan aparecer. La ansiedad es una emoción universal. La compartimos con los animales más cercanos a nosotros en la escala evolutiva. Es un estado emocional en el que el paciente se siente tenso, atemorizado y alarmado. Aparece como una respuesta ante la incertidumbre cuando se ve amenazado en su integridad. Es un indicador de alarma de que se debe hacer algo ante la amenaza. Una experiencia que hace a las personas sentirse particularmente ansiosos es la sensación de dependencia y debilidad asociada a sentimientos de impotencia o vulnerabilidad, miedo al abandono. Sin embargo, sentirse débil, vulnerable y asustado como respuesta a eventos vitales estresantes es humano. Conlleva una serie de síntomas físicos: tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, alteraciones en la respiración, presión en el pecho, dolor de cabeza, alteraciones del sueño o cansancio. Entre los efectos de ansiedad más perturbadores destacan el insomnio y otras alteraciones del sueño que a su vez pueden generar un aumento del estrés y nerviosismo, así como de cansancio e intranquilidad. ¿Cómo podemos ayudarle? El simple acompañamiento o contacto físico con el paciente ya sirve para reducir en gran medida la ansiedad, sentirse acompañado. Promover una actitud además activa en el paciente frente a lo que está pasando y propiciar el desahogo de emociones pueden ayudar al paciente a combatir los síntomas de ansiedad. Enfrentarse al final de la vida es una experiencia sumamente difícil y dolorosa. El paciente puede mostrar reacciones de enfado, irritación, rabia, incluso hostilidad en ocasiones de gran intensidad. Esta expresión de enfado es algo normal y puede afectar a la relación con los familiares o cuidadores y conlleva un importante sufrimiento. Estas reacciones hay que entenderlas como la manera en que el paciente canaliza y descarga la tensión acumulada ante el estrés al que está sometido. Cuando una persona experimenta una reacción de hostilidad, cualquier intento de calmarle resultará ineficaz. ¿Qué podemos hacer? Es importante mantener una actitud de escucha sin interrumpir la expresión de enfado o rabia y esperar a que se calme. No entrar al trapo. La hostilidad suele ir descendiendo poco a poco.
Y al transmitir nuestra comprensión y mostrarnos disponibles, cuando el paciente o el familiar esté más tranquilo, podremos hablar del motivo de su enfado y, si es posible, buscar juntos una solución para que no invada la ira en cada momento. Paradójicamente, el miedo es una de las reacciones más temidas, pero también más necesaria para la supervivencia. El miedo nos prepara ante una situación amenazante o peligrosa y nos hace reaccionar ante ella, escapando del peligro. La enfermedad y el final de la vida representan una amenaza en sí misma, pero existen muchas situaciones amenazadoras para el paciente que pueden generar temor, como puede ser el miedo a la pérdida de la dignidad, miedo al rechazo, al abandono, al aislamiento, miedo a la soledad no deseada, miedo a la separación de sus seres queridos, miedo a ser una carga, miedo al dolor físico, a la pérdida de autonomía, miedo a lo desconocido del proceso, o miedo a dejar de ser, a la muerte, al más allá, entre otros. ¿Cómo podremos ayudarle? Una buena acogida garantiza por sí misma la reducción de muchos de los miedos anticipatorios. Facilitar un ambiente cálido en el que le sea fácil y posible hablar de los distintos miedos sin temor a sentirse avergonzado o agredido es fundamental para el soporte emocional. Empatizar y hacerse cargo de ellos, entendiendo y comprendiendo los sentimientos del paciente, es la respuesta más efectiva ante los temores del paciente. Para ayudar a afrontar el miedo, puede ser útil una adecuada información, anticipar al paciente por parte del equipo médico situaciones que se puedan ir dando, como por ejemplo efectos secundarios de los tratamientos o complicaciones. Aclarar ideas erróneas, ya que gran parte de estos miedos pueden ser inducidos por la información que facilitan otras personas no expertas. Garantizar el soporte y normalizar la ansiedad anticipatoria debido a la enfermedad, el sufrimiento o deterioro generadores de sus propios fantasmas. La culpa es un sentimiento humano que aparece cuando las personas nos reprochamos comportamientos, actitudes, pensamientos e incluso nuestra existencia. Tiene que ver con la percepción que tienen los pacientes de sí mismos, de que son una carga para su familia, de decisiones que han tomado. Muchos pacientes al final de la vida acaban haciendo cierto balance de lo que ha sido su existencia. Aquí puede aparecer la culpa. Puede ir acompañada de sentimientos de ineficacia, que a su vez pueden provocar reacciones como las citadas anteriormente, mayor culpa, tristeza o ansiedad. Los familiares también pueden sentirse culpables y reprocharse conductas, actitudes o pensamientos que tienen con relación al familiar enfermo. ¿Cómo podemos ayudarle? A través de un acompañamiento adecuado. Acoger al paciente, acompañar la emoción sin intentar resolverla, permitir la expresión emocional y evitar adoptar una actitud paternalista tratando al enfermo con respeto y consideración. Una de las mayores dificultades asociadas al final de la vida es la aceptación del hecho de la muerte y su proximidad. Hablamos de negación cuando el paciente o el familiar, a pesar de estar informados, niegan una realidad demasiado dolorosa y amenazante como para poder tolerarla y aceptarla. Es un mecanismo de autoprotección, pero si se prolonga en el tiempo puede ser desadaptativa, fundamentalmente cuando impide que el paciente pueda tomar decisiones, dificulta que siga los tratamientos o interfiere en la comunicación con familiares y profesionales sanitarios. ¿Cómo podemos ayudarle? Aceptar la negación del paciente y familia por parte del equipo ayudará a abordarla. La escucha activa de los hechos, sentimientos, valores y preocupaciones que le llevan a negar sin juzgar, facilitando la expresión de sentimientos, a la larga puede posibilitar pensar en la amenaza, hablar de ella y vivir con ella. Cabe señalar que la aceptación de la realidad, aunque es beneficiosa, también es fuente de sufrimiento y va a requerir un acompañamiento por parte de profesionales y personas voluntarias o cuidadoras. La desesperanza hace referencia a la falta de esperanza, de expectativas positivas ante la vida, ante el presente y el futuro. El paciente, cuando se siente desesperanzado, ya no espera nada de la vida. Aumentar la sensación de control puede ayudar a superar la desesperanza y hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones importantes para la familia, amigos y para sí mismo. ¿Cómo podemos ayudarle? Es importante proporcionar esperanza en el día a día a diferentes niveles. Esperanza de que sus síntomas físicos, psicológicos pueden estar hoy controlados. Esperanza de estar hoy bien con su familia, mantener una buena comunicación, sentirse apoyado y acompañado. Y esperanza de poder hacer hoy pequeñas actividades gratificantes.